En el año antes de Cristo, espías de Israel regresaron de Canaán con un informe que parecía imposible. Habían visto Nefilim, los mismos seres que el diluvio universal debía haber borrado de la tierra para siempre. ¿Es diluvio de Noé chapter, el diluvio universal, una destrucción total? Destruyó absolutamente todo ser vivo que respiraba sobre la faz de la tierra seca conocida. Génesis no deja margen para excepciones. Cada criatura con aliento de vida en sus fosas nasales había perecido. El hebreo usa el verbo masá, borrar, aniquilar, destruir con completitud total y sin ningún sobreviviente posible. Solo Noé y los que estaban con él en el arca quedaron vivos, según el texto categórico y definitivo del Génesis. Entonces, ¿cómo es que los espías de Moisés vieron Nefilim en Canaán siglos después del gran juicio universal? Chapter, la contradicción de los Nefilim en números. Esta no es una contradicción menor. Es la pregunta que ha dividido escuelas teológicas durante años. ¿O el diluvio no fue lo que Génesis afirma o algo completamente distinto está ocurriendo en Números capítulo y la respuesta está oculta en genealogías que nadie lee, escrita con precisión asombrosa hace exactamente 3 milenios. Estos hombres eran guerreros experimentados, líderes tribales escogidos por su valentía y agudeza de juicio. No eran hombres propensos al pánico ni a la exageración. Sus credenciales de liderazgo eran impecables en Israel. Sin embargo, regresaron con un informe que sacudió la confianza de toda la nación hasta sus mismos cimientos. Dijeron que junto a aquellos gigantes se sentían como langostas, pequeños e insignificantes, ante su presencia. Y esa comparación brutal se convertiría en una de las frases más estudiadas de toda la literatura bíblica antigua. Para entender este misterio, primero debemos chapter, lo que realmente logró el diluvio. Establecer con exactitud que logró realmente el diluvio universal. Ese diluvio no fue parcial, no fue regional, no fue simbólico ni metafórico como algunos teólogos modernos proponen. Las aguas se elevaron codos por encima de las montañas más altas conocidas en toda la tierra del momento. En Génesis Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, estableciendo el orden cósmico del universo. En Génesis esos límites colapsaron. Los manantiales del gran abismo se abrieron y el cielo derramó todo lo suyo. No fue un castigo ordinario, fue un evento de descreación deliberada y total que reinició por completo la vida. Y en esa descreación absoluta, los Nefilim perecieron sin importar lo que eran o cómo llegaron a existir en la tierra. El juicio fue completamente total. La promesa de Dios a Noé se cumplió con integridad perfecta hasta el último ser vivo. Si los Nefilim prediluvianos murieron en el diluvio, los gigantes de números necesitan una explicación diferente, necesitan un origen distinto, una fuente postdiluviana que las escrituras mismas documentan con precisión admirable. Y. Chapter, la clave del misterio, los descendientes de Anak. Aquí está la primera clave crucial que la mayoría de los lectores pasan por alto en la lectura de números cuando los espías regresan dicen algo muy específico. Vimos a los Nefilim, los descendientes de Anak, que habitan allí. Esa frase, descendientes de Anak, es el código preciso que desbloquea el misterio completo para quien sabe leerlo. Los espías no afirman que estos gigantes sobrevivieron al diluvio mediante algún mecanismo desconocido o sobrenatural. Están identificando su linaje genealógico, su árbol familiar, su ancestro postdiluviano identificado con nombre propio. Considera la magnitud de lo que los espías informaron. No uno ni dos gigantes aislados, sino toda una nación de ellos. Toda una nación de gigantes establecida con raíces profundas en la tierra que Dios había prometido a Israel 4 siglos antes. Las ciudades estaban amuralladas hasta el cielo. Según el informe, el lenguaje revela la dimensión del terror psicológico. Pero el texto bíblico también preserva la respuesta de Caleb, que silenciaría al pueblo en un instante de claridad singular. El texto hebreo original distingue con notable precisión entre los distintos tipos de seres de chapter, Nefilim, Giborim y Rephaim, distinciones lingüísticas. Gran estatura bíblica. Nefilim, los caídos, aparece solo 2 veces en todo el Antiguo Testamento, una en Génesis y otra en Números, pero también existen los Giborim, guerreros poderosos, y los Rephaim, una raza de gigantes de origen diferente, y los Anakim, los descendientes específicos de Anak, gigantes que varias naciones del mundo antiguo encontraron en su historia. Esta terminología no es aleatoria ni intercambiable. Cada término identifica un grupo con origen genealógico propio y distinto. Las traducciones modernas aplanan estas distinciones usando la palabra genérica gigantes, borrando diferencias cruciales.
pero el hebreo original distingue entre ellos con una precisión lingüística absolutamente crucial. Para entender números los targumes, las chapter, la interpretación de los antiguos targum, antiguas traducciones arameas de la Biblia hebrea, usadas en las sinagogas del mundo antiguo, aportan luz aquí. Interpretaron a los nefil de números no como seres prediluvianos que sobrevivieron al juicio universal de algún modo, sino como gigantes que se asemejaban a ellos en estatura y terror, pero que tenían un origen genealógico completamente diferente. La distinción importa enormemente porque cambia radicalmente todo lo que pensamos saber sobre este texto tan debatido. Y fueran literalmente descendientes de los nefil prediluvianos, el diluvio habría fracasado en cumplir su propósito divino. Pero si son gigantes postdiluvianos con rasgos similares a los nefilim, estamos ante un fenómeno radicalmente distinto. Los padres de la iglesia primitiva también notaron esta chapter, el punto de vista de los padres de la iglesia. Distinción crucial con claridad evidente en sus escritos preservados. Orígenes argumentó que eran descendientes naturales de excepcional estatura, sin ningún componente sobrenatural. Agustín sugirió influencia demoníaca sobre ciertos linajes postdiluvianos como uno de los posibles mecanismos explicativos. Jerónimo notó con precisión la conexión genealógica directa con los descendientes de Canaán, documentada en las mismas escrituras. Aquí es donde el texto bíblico nos conduce directamente a Génesis. La mayoría de los lectores saltan estas genealogías. Son nombres sin historias aparentes, listas interminables, sin drama visible, pero oculta bajo la superficie árida de este texto está la respuesta que hemos estado buscando. Desde Números la solución ha estado documentada durante años, preservada en un linaje que casi nadie rastrea con el cuidado necesario. De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, provino toda nación, toda tribu y todo grupo humano sobre la faz de la tierra. El texto traza cada línea con cuidado deliberado, documentando quién engendró a quién y en qué territorio se establecieron. Un linaje exige nuestra atención completa, el de los descendientes de Cam, específicamente a través de su hijo Canaán. Inmediatamente después del diluvio, Génesis registra chapter, la maldición de Canaán y sus consecuencias. Un evento inquietante. Noé pronuncia una maldición solemne y formal. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Una maldición que resonaría con consecuencias durante siglos. La maldición no fue arbitraria. Siguió a un acto de deshonor grave hacia Noé, del que el texto habla con deliberada reserva. Lo que la mayoría no nota es cómo esta maldición solemne conecta directamente con el problema de los gigantes en Canaán. Canaán fue maldecido. Sus descendientes se establecerían en la tierra prometida a Abraham varios siglos más adelante. Y entre esos descendientes surgirían precisamente los gigantes que aterrorizarían a los espías de Israel en aquel informe. Génesis documenta a los hijos de Canaán con la misma precisión meticulosa que aplica a todos los demás linajes de Noé. Hititas, Jebuseos, Amorreos y Gergeseos. Naciones que ocuparían exactamente el territorio que Dios prometió a Israel. Hay una conexión que se vuelve explícita más adelante en las Escrituras, específicamente en el libro de Josué. Capítulo. El texto describe el territorio de Judá y menciona Kiriat chapter, Kiriat Arba, la ciudad de los gigantes. Arba, que es Hebrón, identificada como la ciudad de los anaseos. Arba fue el antepasado directo de Anak. Arba, el ancestro genealógico de los gigantes que los espías encontraron. Canaán engendró linajes que se establecieron en la tierra prometida. Entre esos linajes surgió Arba, el grande de su tiempo. Arba engendró a Anak. Los hijos de Anak se convirtieron en los Anakim, los gigantes que protagonizan Números. Exactamente. La Septuaginta, antigua traducción griega del Antiguo Testamento, aporta detalles que confirman esta conexión genealógica directa. Los antiguos comentarios rabínicos rastrean a los Anakim directamente al linaje maldecido de Canaán, sin ambigüedad. El hebreo provee una pista física importante. La palabra chapter, el significado físico de Anak. Anak significa cuello largo, un descriptor claramente humano. No era sobrenatural en su origen, era fisiológico, una tendencia genética hacia la estatura excepcional en un linaje familiar. Dios no repitió el proceso sobrenatural de Génesis. Permitió que ciertos descendientes de Canaán crecieran en extremo. Surgieron por reproducción humana ordinaria dentro de líneas familiares específicas, sin ningún proceso sobrenatural. Las escrituras nunca atribuyen a estos gigantes actividad demoníaca directa, ni el escenario de los hijos de Dios del Génesis. Nunca los retrata como otra cosa que seres humanos de estatura excepcional, descendientes de Canaán por linaje natural.
Cuando examinamos cada mención de estos gigantes a través de las escrituras completas, el patrón emerge con claridad inequívoca. Aparecen siempre identificados por su ascendencia, siempre en territorio cananeo, siempre con ancestros específicamente nombrados. Esto cambia completamente nuestra lectura de las narrativas de conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Chapter: La conquista de Josué, la mortalidad de los gigantes. Israel no combatía seres sobrenaturales inmunes a la guerra convencional o a las armas normales del ejército israelita. Enfrentaba a seres humanos excepcionalmente grandes, cuyo tamaño los intimidaba, pero cuya mortalidad permanecía intacta. Lo que sucede cuando Israel finalmente enfrenta a estos gigantes en combate real lo dice todo sobre su naturaleza verdadera. Considera lo que el texto no dice. Nunca afirma que los gigantes resultaron del mismo proceso de Génesis, capítulo nunca. Sugiere que hubo una repetición del escenario de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en tiempos postdiluvianos. Simplemente afirma que existieron, identifica a su ancestro y los ubica geográficamente con precisión documental. Notable. El silencio del texto es tan significativo como sus palabras cuando se trata de establecer el origen de estos gigantes. Las escrituras pudieron haber descrito su origen como misterioso o sobrenatural, pero en cambio dan un nombre, Anak. Y el linaje de Anak se rastrea hacia atrás a través de la genealogía documentada hasta uno de los nietos de Noé mismo. Lo que ninguna traducción captura con precisión es la cuidadosa arquitectura genealógica que el texto hebreo construye. Esa arquitectura conecta cada nombre con el siguiente en una cadena documental que atraviesa generaciones sin interrupción. Arba vivió en el territorio de Hebrón. Anak nació de Arba. Los Anakim descendieron de Anak en la tierra prometida. Cada eslabón de esa cadena genealógica está documentado en las escrituras con la misma precisión de un registro civil. Mueren, las espadas los atraviesan, las piedras los matan. David derriba a Goliat con una sola piedra arrojada con fe. Caleb conquista a Chapter: Caleb, una fe que vence a los gigantes a los años. Hebrón y expulsa a los hijos de Anak, siendo ya un hombre de años de edad avanzada. Josué derrota sistemáticamente a los Anakim a lo largo de toda la región montañosa del territorio prometido a Israel. La consistencia perfecta de estas victorias revela la intención divina. Los gigantes existían como prueba de fe para el pueblo. Subamos a poseerla porque ciertamente podemos hacerlo, dijo Caleb. Mismos gigantes, perspectiva radicalmente distinta. La variable no fue el tamaño del obstáculo, sino la calidad de la fe del observador ante la misma realidad. Aterradora. Espías se vieron como langostas, dos se vieron como conquistadores. Los gigantes no cambiaron. La perspectiva sí cambió. Esto es lo que las escrituras preservan sobre el poder. La genealogía de la fe que los vence es Chapter: La estrategia espiritual detrás de la presencia de los gigantes. Igualmente documentada. Cada victoria registrada en las escrituras sigue el mismo patrón invariable: obstáculo intimidante, fe firme, derrota del gigante. Y esa derrota no llegó porque el obstáculo resultara ser más pequeño de lo que parecía. Llegó porque la fe fue más grande. Hebrón, la ciudad de Arba y de Anak, se convirtió en la ciudad de Caleb. El símbolo más poderoso fue ganado por el más anciano. A los años, Caleb reclamó la montaña más difícil, la que ocupaban los gigantes más temidos de toda Canaán. Le dijo a Josué: dame este monte del que Dios habló. Ese es el lenguaje de alguien que recuerda la promesa sobre el miedo. Si Jehová está conmigo, los echaré de la tierra, tal como Jehová ha dicho. La condición no era la ausencia del gigante. La condición era la presencia del Dios que prometió. Y esa presencia nunca había fallado en años de espera. No existían porque fueran invencibles, sino porque parecían serlo, generando el terror psicológico que paraliza la obediencia. Su tamaño era natural, su intimidación era fundamentalmente psicológica, su derrota era inevitable para quien confiaba en Dios. Pero hay algo aún más profundo operando bajo la superficie de este misterio que las genealogías solo alcanzan a insinuar. Una dimensión espiritual explica por qué Dios permitió que el linaje maldecido de Canaán produjera estos descendientes gigantes. Y también explica por qué se concentraron con precisión inquietante en el territorio exacto prometido a Abraham y su simiente. El momento no era coincidental, la ubicación no era aleatoria. Su presencia en Canaán revela una estrategia cósmica invisible. Dios prometió a Abraham que sus descendientes, Chapter: Una guerra invisible en el territorio prometido, heredarían Canaán años antes de que Israel saliera de Egipto de Berto. Años pasan. Israel se multiplica en Egipto bajo esclavitud. Dios los libera con señales y prodigios portentosos. Y.
esperándolos posicionados donde Dios prometió que heredarían, están gigantes que los abruman con un terror absoluto. Los gigantes no estaban dispersos por el mundo antiguo. Se concentraban en Canaán, en Hebrón, en las zonas estratégicas. Los gigantes dominaban la región montañosa, el terreno estratégicamente elevado. También el valle de Ela, donde caería Goliat. Los estudiosos antiguos notaron un patrón revelador que cambió cómo interpretaban estos encuentros a lo largo de las generaciones. Esa es la dimensión espiritual de la oposición física, la guerra invisible detrás de los enemigos visibles del pueblo de Dios. Y si la maldición sobre Canaán no fue solo punitiva, sino también profética en su alcance temporal y territorial completo. Y si Dios permitió que Canaán produjera gigantes, no a pesar de su promesa a Abraham, sino precisamente a causa de ella, el enemigo no necesita seres sobrenaturales cuando gigantes humanos intimidantes logran exactamente el mismo objetivo estratégico. Chapter: paralizar al pueblo de Dios con el miedo. Su objetivo era paralizar al pueblo de Dios con miedo, impedirles reclamar lo prometido, hacerlos verse como langostas sin futuro. La estructura literaria del texto mismo revela oposición deliberada en cada coyuntura crítica de la historia bíblica completa. Abraham recibe la promesa. Gigantes ocupan el territorio. Moisés conduce a la frontera. Gigantes bloquean la entrada. Josué conquista la tierra. Gigantes permanecen en bolsas de resistencia. David reina. Un gigante emerge a desafiarlo públicamente. El patrón se repite con consistencia profética a lo largo de las generaciones. Cada avance divino encuentra resistencia máxima. Cada paso de fe confronta obstáculos intimidantes diseñados para provocar la retirada justo en el umbral del avance prometido. Los gigantes representan más que desafíos físicos. Encarnan el principio de que la herencia espiritual siempre tiene resistencia. La serpiente en el Edén prometió divinidad fácil. Los Nefilín de Génesis representaron la corrupción de esa promesa divina. Los gigantes en Canaán estaban posicionados como guardianes del umbral, bloqueando al pueblo de Dios de entrar en su herencia. El patrón revela un enemigo que estudia las escrituras, anticipa los movimientos de Dios y posiciona sus obstáculos con cálculo. En el valle de Ela, Israel enfrenta a los filisteos y Chapter: Goliat y el paralelismo de los días. El ejército completo queda paralizado ante el desafío cotidiano de Goliat. Durante días, mañana y tarde, Goliat emerge a burlarse del ejército de Dios sin que ningún soldado responda al desafío. Días. El mismo número que los espías pasaron en Canaán, que Moisés pasó en el Sinaí, que Jesús pasó en el desierto. Goliat representa solo una amenaza militar, encarna la misma intimidación que paralizó a Israel en Cades Barnea antes. Ese miedo los hizo sentirse langostas, esa mentira de que los gigantes son invencibles cuando Dios ha prometido la victoria. Pero aquí está lo que cambia todo en estos relatos milenarios. Los gigantes siempre caen cuando alguien elige confiar plenamente. Cada vez que el pueblo de Dios avanza en fe, en lugar de retroceder en miedo, el obstáculo intimidante se derrumba por completo. Lo que sucede en el plano natural refleja lo que ocurre en los reinos celestiales. En una guerra invisible, permanente e intensa, el ajedrez cósmico revela quién confía en las promesas de Dios a pesar de las apariencias abrumadoras del momento presente. Pablo escribe a los Efesios con una claridad que resuena directamente con este patrón antiguo. Nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La batalla es espiritual incluso cuando la oposición aparece como completamente física y natural ante nuestros ojos humanos. Los gigantes en Canaán eran carne y hueso. Chapter: la dimensión espiritual de la oposición física. Descendientes humanos naturales de Canaán, a través de la línea de Arba-Anak. Pero su posicionamiento estratégico y su efecto paralizante revelaban oposición espiritual, actuando a través de medios naturales. Dios no reprendió a Israel por observar que los habitantes eran fuertes y las ciudades eran grandes y profundamente amuralladas. Pero David vio algo más, la fidelidad probada y firme de su Dios. El enemigo estudia la profecía con la misma diligencia con que los fieles estudian la promesa divina para su vida. Sabe exactamente cuándo Dios ha declarado que su pueblo avanzará y posiciona sus mayores obstáculos en esos momentos. No desperdicia recursos en batallas que no amenazan el propósito eterno de Dios. Es calculado, preciso y estratégico. Por eso los gigantes estaban en Canaán y no en el desierto, en la tierra prometida y no en la tierra de Egipto. Por eso, Goliat apareció cuando David estaba a punto de ser revelado como rey ungido y no durante los años anteriores.
Por eso, la oposición más intensa siempre llega en el umbral del avance más significativo en la vida del creyente. Lecciones para hoy. La Torá tiene rostros. Enseñaban los sabios del Talmud múltiples capas de significado esperando al estudioso. El cuarto nivel de interpretación rabínica, el sodo nivel místico, ve en estos gigantes arquetipos de la resistencia espiritual. Los padres medievales de la Iglesia interpretaron el patrón de los gigantes como instrucción espiritual. Para toda generación, la resistencia más feroz siempre ocurre en las puertas de la herencia prometida. Esa es la ley invariable de la fe. Saltaremos las genealogías por parecernos aburridas o reconoceremos que contienen respuestas. ¿Qué los siglos han buscado? Aceptaremos lecturas superficiales que dejan contradicciones sin resolver o presionaremos hasta que las piezas encajen. Esta profundidad del texto no es meramente académica. Es el fundamento sobre el que descansa la fe en la palabra de Dios. Si el texto contiene contradicciones reales, si el diluvio conflictúa genuinamente con números, ¿en qué podemos confiar? Pero si las contradicciones aparentes se disuelven bajo examen cuidadoso, entonces podemos confiar completamente en la palabra. David no derrotó a Goliat porque fuera más fuerte. Lo derrotó porque recordó que Dios lo libró del poderoso león y del oso. La fidelidad pasada alimentó el coraje presente. Las liberaciones anteriores garantizaron la victoria futura prometida por Dios. Caleb y Josué vieron los mismos gigantes que los otros espías. Pero Caleb declaró sin dudar: ciertamente podemos poseerla. Lo que las escrituras no dicen es tan significativo como lo que sí dicen sobre estos encuentros históricos con los gigantes. La Biblia nunca sugiere que los gigantes poseían fuerza sobrenatural, ni que la victoria israelita requería algo extraordinario. Nunca los retrata como otra cosa que seres humanos grandes, ante cuya vulnerabilidad natural la fe aplicada siempre fue suficiente. Mismo principio que permitió a Caleb conquistar a los años se aplica a cada obstáculo de cada generación. La dimensión temporal de la fe es crucial. Caleb esperó años para reclamar su promesa y llegó más fuerte. Las genealogías que el texto preserva con meticulosa precisión son la prueba de que cada detalle de la palabra puede ser confiado. Si las genealogías son precisas, los nombres son exactos, los patrones son intencionales, entonces las promesas también lo son. Y si las promesas de Dios son tan confiables como su registro histórico, entonces ningún gigante tiene la última palabra. La investigación que hemos realizado revela algo que va mucho más allá de la teología. Revela el carácter inmutable de Dios. Es el Dios que cumple sus promesas en cada generación y documenta su fidelidad incluso en los registros más áridos de su palabra. Ese es Dios que permite los gigantes no para fracasar en sus promesas, sino para conclusión, la promesa de Dios supera a cualquier gigante. Revelar que la fe siempre supera la intimidación. Dios no elimina los gigantes antes de que su pueblo los encuentre. Permite la intimidación, el miedo, el obstáculo imponente. La fe no se prueba en circunstancias fáciles, sino bajo probabilidades abrumadoras que exigen una confianza más profunda. El patrón del ajedrez cósmico se vuelve innegable cuando trazamos el hilo completo desde el Génesis hasta los libros de Samuel. La pregunta no era si el obstáculo era grande, era si el pueblo creería que la promesa divina era infinitamente más grande aún. El patrón que las escrituras revelan sobre los gigantes transforma completamente cómo entendemos nuestra propia situación hoy. Las promesas de Dios hacia ti ciertas como sus promesas históricas a Israel. Su fidelidad no disminuye con el tiempo. Su poder para superar obstáculos intimidantes es tan absoluto hoy como lo fue en cada batalla que las escrituras registran. El mismo Dios que cumplió su palabra en cada generación de la historia bíblica sigue siendo exactamente el mismo Dios hoy. La batalla espiritual que enfrentas hoy refleja el patrón antiguo. Obstáculos posicionados para paralizar la fe antes del avance. Cada gigante cae ante la fe. Cada obstáculo se derrumba ante la obediencia a la voz de Dios que prometió la herencia. Cada enemigo intimidante colapsa cuando el pueblo de Dios recuerda sus promesas y avanza sin esperar que el miedo desaparezca. David no esperó que el miedo se fuera antes de enfrentar a Goliat. Avanzó hacia él mientras el corazón aún latía con fuerza. La diferencia entre los espías y Caleb no fue la ausencia del miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de él. Tu gigante te observa esperando que retrocedas. Tu herencia aguarda más allá de ese umbral que el miedo hace ver imposible. Esta pregunta formulada en el desierto ante el informe de los espías resuena con igual fuerza a través de cada generación humana. El mismo enemigo que posicionó gigantes en Canaán para paralizar al pueblo de Dios usa exactamente la misma táctica hoy.
El aparente conflicto entre los Nefilim del Génesis y los gigantes de Números se disuelve cuando trazamos la genealogía del texto. Los Nefilim de Génesis fueron destruidos en el diluvio. Los gigantes de Números vinieron de Canaán por genealogía humana. Cada contradicción aparente se convierte en prueba de que las escrituras pueden ser confiadas en cada detalle que contienen. Las genealogías son exactas. La terminología es precisa. Los patrones son intencionales. La herencia es real. La palabra de Dios no pide ignorar dificultades. Invita a profundizar hasta que las piezas se alineen con total claridad. Tu gigante no está ahí porque la promesa de Dios haya fallado. Está para revelar si confiarás en la palabra más que en el miedo. La pregunta no es si el obstáculo es grande. La pregunta es si creerás que la promesa de Dios es eternamente más grande que él. Si este misterio encendió en ti el deseo de profundizar